mentiras las que sostienen Marco Rubio, el Departamento de Estado, el gobierno de Donald Trump contra Venezuela para su agresión. Ahí está. Ahora resulta que el cartel de los soles, que nadie ha visto, del que no hay pruebas, que hay mucha gente que dice que no existe, o que es un invento de la CIA directamente, ahora es digamos, ha sido catalogado como una organización terrorista, pero claro, lo peligroso del asunto es que un cártel que ni existe, ahora es una organización terrorista, pero su jefe está nombrado, o sea, según el gobierno de Estados Unidos, es Nicolás Maduro y la dirigencia de Venezuela. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando aparece la palabra terrorismo, hay carta blanca para hacer lo que les da la gana, para intervenir, para bombardear, para secuestrar, para llevar a Guantánamo, para tener a una persona incomunicada durante años, sin derecho legal, es decir, para hacer lo que les dé la puñetera gana. Y por supuesto, para tener a todo un pueblo en estado de shock, de miedo, con su economía otra vez, o colapsada o en estado de stand-by, ¿no? De hecho, un montón de compañías aéreas han suspendido los vuelos a Venezuela porque el gobierno de Estados Unidos ha decretado una alerta aérea, es decir, como diciendo, ojo, no vayan a Venezuela en avión, no vaya a ser que igual les llegue un misil de los nuestros, ¿eh? Se lo estamos diciendo. Es decir, lo que quieren es cercar nuevamente económica y políticamente a Venezuela y luego consiguen, por supuesto, que su alternativa política, María Corina Machado, consiga un premio Nobel de la Paz. Pero bueno, ¿pero de qué pino se han caído los que piensan que nos vamos a creer que el premio Nobel de la Paz no es un criadero de la CIA? Que ese jurado no tiene conexiones directas con el gobierno de Estados Unidos. ¿De qué pino se han caído? Bueno, pues esas amenazas militares, ese gran peligro de invasión, de intervención o de bombardeos selectivos hacia dirigentes o hacia zonas del país que está ahí, es apoyado, aplaudido con las orejas por mucha gente venezolana o nacida en Venezuela, que sí, que es su concepto de democracia. Elisa Trota dice, el cártel de los soles estaría usando el Hospital de Clínicas Caracas como centro de operaciones para resguardarse. Es exactamente la misma práctica que usan los terroristas de Hamás escondiéndose en los hospitales de Gaza. Fíjate cómo justifica que haya un bombardeo a un hospital. El necio dice, ya las hordas antichavistas andan deseando que bombardeen los hospitales de Venezuela como hicieron en Gaza. Puede que no te guste Maduro, pero estar del lado de esta mierda, y es verdad, es una mierda humana, pero vamos, de arriba a abajo, ¿quién puede decir esto? Lo mismo que es una mierda humana el señor Alex Otaola y compañía que desde Miami han estado aplaudiendo el genocidio palestino en Gaza. Que de la franja de Gaza no queden más que la franja. ¿Se acuerdan lo que dijo al comienzo de la intervención genocida del gobierno de Israel hace un tiempo? Lo que ha estado diciendo después. No, es que los civiles, ya saben, los civiles, claro, si se ponen al lado de los de Hamás, saben que les pueden bombardear. Es una justificación absoluta del crimen más abyecto. Y luego tenemos que respetarles. Sí. Tenemos que decir, no, bueno, es su opinión. No hay opinión de ese tipo que valga. Lo siento mucho. Bueno, es que ha aparecido esta señora y ya le puso la tapa al pomo, como se suele decir en Cuba. La Trota, Elisa Trota. Elisa Trota. Es increíble que haya gente tan desalmada, tan inhumana y tan perversa que apoye una política criminal por parte de una potencia extranjera, y no una potencia cualquiera. Estamos hablando de los Estados Unidos,
que pretende mantener, activar y mantener la doctrina Monroe. Y a esta señora no se le ocurre otra cosa de vomitar eso que acaba de leer mi compañero José. Es una vergüenza y debiera, de verdad, merece el repudio de las personas decentes, del pueblo patriota de la República Bolivariana de Venezuela. El repudio de ellos y también el repudio de todos los que tenemos sensibilidad y de todas las personas de bien de este mundo. Porque desear una invasión de una potencia extranjera contra su propio país, la verdad que no es muy democrático, que digamos. Entonces, cuando esta señora habla de que quiere, y lo he leído bien, que quiere que Venezuela, o sea, con una intervención que Venezuela regrese, que a Venezuela regrese la democracia y la libertad. ¿De qué democracia y de qué libertad hablan esta gente? La que tenían más de 1 millón de personas que no tenían ni carné de identidad y por lo tanto no votaban y que vivían bajo 4 maderas. No, pero es que para ellos democracia y libertad es entregar el país a una potencia extranjera. Sí, sí. O sea, someter al país que le vieron nacer a los dictados y a la colonización de una potencia extranjera como es Estados Unidos. Es que es un país sexy, decía María Corina Machado, para vender, decía, vamos a privatizarlo todo, vamos a vender el petróleo todo, porque es un país sexy que requiere inversión, etc. Fíjate qué concepto de democracia y qué concepto de libertad y de derechos humanos. Hay que también dar una clase de historia, de la historia de la República, hoy la República Bolivariana de Venezuela, para que vean lo que era Venezuela antes de la llegada de un excepcional dirigente y amigo de Cuba, del pueblo cubano, como fue Hugo Rafael Chávez Frías. La mitad de la población de Venezuela estaba en la pobreza. Un 20 y tantos %, no tengo el dato exacto, pero está ahí, 26, 27% de la población en la miseria absoluta. Estructuralmente fallido, un Estado fallido estructuralmente, poblaciones que no tenían, sectores de la sociedad venezolana de entonces que no tenían acceso a la educación, unas desigualdades brutales como en la mayoría de los países de América Latina y del mundo que tienen el modelo de democracia y de libertad que exige interesadamente el imperialismo de los Estados Unidos. Es decir, para ellos la democracia es entregar el país a una potencia extranjera y que vivan el 1 o 2% de la población, que vivan súper bien y los demás súper mal. Entonces, claro, abogan por ese tipo de democracia clasista, burguesa, que es la que hay en los países capitalistas, pero cuando hay un dirigente, una persona que tiene una sensibilidad hacia su pueblo, el pueblo marginado, el pueblo hambriento, explotado, aplastado, humillado, cuando tiene una sensibilidad y dice, esto hay que cambiarlo, por justicia social, por compromiso con los más desfavorecidos, ya lo atacan. Empiezan las sanciones, empiezan los bloqueos, y entonces cuando ponen a la economía de ese país en una situación límite, dice, Estado fallido. No funciona. Qué mal funcionan con el 1% del presupuesto cuando han destruido el 99% restante, ¿no? Así es como actúan, ¿no? Así que fácil, ¿no? Qué fácil se consiguen las cosas. Bueno, pues a pesar de todo, al menos de momento no lo han conseguido.